comienza con una calma engañosa. Después del caos, de los disparos y de las verdades a medias, el silencio parece instalarse por unas horas en la hacienda. Pero no es un silencio de paz, es un silencio cargado de tensión, de miradas incómodas y de decisiones que nadie quiere tomar en voz alta. Max Langer sigue con vida, pero su presencia pesa como una sombra alargada que se mete en cada conversación y en cada pensamiento de Doménica. Max despierta con mayor claridad. La fiebre baja poco a poco y con ella regresa su memoria completa. Ya no hay confusión ni delirios. Recuerda el momento exacto del ataque, el sonido de los disparos, el miedo que lo paralizó. Sin embargo, cuando intentan sacarle información, guarda silencio. No dice nombres. No señala culpables. Ese mutismo inquieta a todos, porque confirma que sabe más de lo que está dispuesto a decir. Luis Fernando regresa a la hacienda solo para revisar el estado de Max. Su actitud es distante, profesional, casi fría. No cruza palabras innecesarias con Doménica. Ella lo nota de inmediato. Intenta acercarse, pero él se mantiene firme, como si levantar un muro fuera la única manera de protegerse. La herida de Max empieza a sanar, pero la herida entre ellos apenas comienza a sangrar. Doménica, por primera vez, se queda sola con sus pensamientos. Ya no tiene a quién culpar ni a quién evadir. La discusión con Luis Fernando resuena en su cabeza. Sus palabras vuelven una y otra vez, especialmente esa frase que no logra sacarse de encima: nunca dejaste de amar a Max Langer. Doménica intenta convencerse de que no es cierto, pero cada vez que entra al cuarto donde Max descansa, algo dentro de ella se mueve. El pueblo, mientras tanto, hierve de especulaciones. La versión del asalto pierde fuerza. Cada vez más personas coinciden en que el ataque fue personal. Se habla de venganzas, de traiciones pasadas, de negocios sucios. El nombre de Genaro vuelve a salir a relucir con más insistencia. Su reacción violenta al enterarse de que Max sigue vivo no pasa desapercibida. Tampoco su interés excesivo por saber si Doménica ha ido a verlo. Osvaldo también entra en el radar. Hay quienes aseguran haberlo visto merodeando la zona el día del ataque. Él lo niega todo, pero su nerviosismo lo delata. Cada sospecha divide más al pueblo y deja claro que alguien está mintiendo. La pregunta ya no es quién podría haber sido, sino quién se atreverá a decir la verdad primero. Max, consciente de la tensión que provoca, pide hablar a solas con Doménica. Cuando finalmente se quedan frente a frente, la conversación es incómoda, cargada de silencios. Max no se victimiza, pero tampoco se disculpa. Reconoce errores, admite que la lastimó, pero deja claro que nunca dejó de pensar en ella. Sus palabras no son grandilocuentes, son directas, y por eso mismo resultan peligrosas. Doménica escucha, intenta mantener la compostura, pero su voz tiembla. Le dice que su vida cambió, que nada es como antes. Max no la contradice. Solo le dice que lo sabe, que por eso duele tanto verla ahora. Esa frase deja a Doménica sin respuesta. Porque no habla del pasado, habla del presente. Y eso la confronta con una realidad que no quiere mirar. Luis Fernando observa a la distancia. No necesita escuchar la conversación para entender lo que ocurre. Ve los gestos, la cercanía, la forma en que Doménica baja la guardia con Max. Eso termina de convencerlo de que su lugar ya no está ahí. Decide tomar distancia, no como castigo, sino como una forma de preservar su dignidad. Su decisión es silenciosa, pero firme. Las autoridades llegan para tomar declaraciones. Max vuelve a guardar silencio. Dice que no recuerda con claridad quién disparó. Esa respuesta genera molestia y desconfianza. Algunos creen que protege a alguien. Otros piensan que teme represalias. Sea cual sea la razón, su silencio mantiene el peligro latente. Si el responsable sigue libre, puede volver a intentarlo. Doménica empieza a sentir el peso de la responsabilidad. Sabe que la presencia de Max no solo afecta su vida emocional, también pone en riesgo a todos a su alrededor. La culpa se mezcla con el cariño y con el miedo. Cada decisión parece equivocada. Si se aleja de Max, siente que lo abandona. Si se acerca, siente que pierde a Luis Fernando para siempre. El capítulo avanza mostrando cómo las piezas comienzan a moverse. Genaro presiona, Osvaldo se pone a la defensiva, el pueblo se divide. Nada está claro, excepto una cosa: el ataque a Max fue solo el inicio. Lo que viene después amenaza con destruir no solo relaciones, sino la estabilidad de toda la comunidad. Doménica termina el episodio mirando a Luis Fernando desde lejos,
consciente de que lo está perdiendo. Él, por su parte, evita mirarla, convencido de que amar también implica saber cuándo retirarse. Max, desde su cama, observa en silencio, sabiendo que su regreso ha desatado una tormenta que ya nadie puede detener. El capítulo 32 cierra con una sensación inquietante. El peligro sigue ahí. Las verdades siguen ocultas. Y el corazón de Domenica, dividido, se convierte en el campo de batalla donde todos terminarán perdiendo algo. El capítulo 32 continúa con un clima cada vez más opresivo. Lo que empezó como un atentado aislado se convierte en una amenaza constante que se respira en cada rincón del pueblo. Max sigue recuperándose, pero su silencio empieza a generar más inquietud que alivio. Las autoridades regresan para insistir, para presionar, para buscar una grieta en su versión. Él se mantiene firme. Dice no recordar con claridad, pero su mirada lo contradice. Hay miedo ahí. Un miedo que no nace de la herida, sino de las consecuencias de hablar. Domenica empieza a notar que la gente la observa distinto. Algunos la miran con lástima, otros con reproche. Para muchos, Max sigue siendo su prometido, el hombre que casi fue su esposo, y su presencia vuelve a atarla a una historia que ella intentó dejar atrás. Esa presión social se suma a la presión emocional que ya la tiene al límite. Dormir se le vuelve difícil. Cada noche revive la discusión con Luis Fernando, cada amanecer la enfrenta a una decisión que sigue evitando. Luis Fernando, por su parte, comienza a poner distancia real. Ya no solo emocional. Reduce sus visitas, delega cuidados, evita coincidir con Domenica. No lo hace por rencor, sino porque entiende que quedarse sería traicionarse a sí mismo. Su actitud genera comentarios, especulaciones, pero él no explica nada. Sabe que explicar no cambia la verdad. Y la verdad es que no puede amar a alguien que no ha cerrado su pasado. Genaro empieza a mostrarse más inquieto. Sus reacciones se vuelven más violentas, más impulsivas. Cada vez que se menciona el nombre de Max, pierde la paciencia. Esa conducta no pasa desapercibida. Prudencio y otros comienzan a atar cabos. Recuerdan amenazas pasadas, arranques de ira, palabras dichas en momentos de furia. El retrato que se forma de Genaro no es favorable y eso lo pone en riesgo. Osvaldo, en cambio, intenta mostrarse tranquilo, pero no lo logra. Se contradice en detalles pequeños, cambia versiones, se pone nervioso cuando lo cuestionan. Su nombre empieza a sonar con más fuerza. No como autor directo, sino como alguien que pudo haber estado involucrado de alguna manera. El pueblo ya no busca justicia, busca un culpable. Y eso vuelve todo más peligroso. En medio de ese caos, Max decide hablar con Luis Fernando. La conversación es tensa desde el inicio. Max no se disculpa, pero reconoce que su presencia ha causado daño. Luis Fernando lo escucha con frialdad. No hay insultos ni golpes, solo verdades incómodas. Max le dice que nunca dejó de amar a Domenica. Luis Fernando no se sorprende. Le responde que eso ya lo sabía, que lo vio, que lo entendió sin necesidad de palabras. Ese encuentro no arregla nada, pero aclara algo esencial. Luis Fernando no piensa competir. No va a pelear por un amor que siente incompleto. Esa decisión, aunque dolorosa, le devuelve cierta paz. Para Domenica, en cambio, es un golpe devastador. Cuando se entera de que Luis Fernando ha decidido alejarse, la realidad la alcanza de lleno. Por primera vez siente que puede quedarse sola de verdad. Domenica enfrenta a Max. Le exige que diga la verdad, que hable, que deje de esconderse. Le reclama que su silencio está destruyendo todo a su alrededor. Max, presionado, admite que sí recuerda quién disparó. No da un nombre, pero deja claro que se trata de alguien cercano, alguien que no dudó en usar la violencia para sacarlo del camino. Esa confesión incompleta es suficiente para encender aún más el miedo. La amenaza se vuelve real cuando Domenica recibe advertencias veladas. Mensajes indirectos, miradas, comentarios que sugieren que debería mantenerse al margen. Eso la obliga a entender que el atentado no fue solo contra Max. Fue un mensaje. Y ese mensaje sigue vigente. El capítulo se acerca a su cierre con decisiones que ya no pueden posponerse. Domenica entiende que no puede seguir viviendo en la ambigüedad. Tiene que elegir, no solo entre dos hombres, sino entre seguir huyendo o enfrentar las consecuencias de su historia. Luis Fernando, desde su distancia, acepta que amar también significa soltar. Max, debilitado pero lúcido, sabe que su regreso ha cambiado todo y que nada volverá a ser como antes.
El episodio termina con una sensación de peligro inminente. El responsable sigue libre, los sentimientos siguen en conflicto y las alianzas comienzan a romperse. El capítulo 32 deja claro que el atentado fue solo el inicio de algo mucho más grande. Las verdades empiezan a asomar, pero decirlas puede costar caro. Y en ese juego de silencios, el mayor riesgo no es perder el amor, sino perder la vida.